Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de contar con la directora general de Leo Burnett, Clara Marchant, que nos va a exponer cómo ha sido todo el proceso de una campaña de Heineken. Espero que a todos los interesados, tanto en comunicación como en publicidad, sobre todo especialmente los de publicidad, disfrutéis de esta clase, ya que es todo un honor contar con ella en estas clases abiertas para todos. Muy bien, bueno, pues empezamos, que tenemos un tiempo un poquito reducido. Gracias, Lidia, por la presentación. Hemos puesto un título a la presentación que no es exactamente el título de la campaña, porque la campaña sabéis que es un jefe de Champions. Le hemos llamado cómo hacer relevante un patrocinio. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque verdaderamente eso es un reto muchísimas veces para las compañías, tanto para los anunciantes como para las agencias, ¿no? Hay veces que tú tienes un patrocinio que en un momento dado has firmado porque te permite tener una notoriedad de marca e incrementarla y ser muy conocido. Eso les pasa, por ejemplo, a muchas marcas que son nuevas, las marcas coreanas cuando se han lanzado, pues LG cuando se lanzó en España o Samsung, pero luego llega un momento que a lo mejor eso suelen ser contratos bastante largos y bastante costosos y muchas veces lo que luego sucede es que ya no le sacas más rentabilidad a ese patrocinio, porque a lo mejor ya has conseguido tener una notoriedad suficientemente alta y necesitas que eso se tangibilice en algo más para tu marca, ¿no? Entonces, de ahí el título de cómo hacer relevante un patrocinio. Si vamos a ver, vamos a pasar la página primero, que la hemos pasado mal. Lo que vamos a ver en términos de cómo es la estructura de la presentación es, perdonad un poco porque estáis viendo una cosa que no es, ¿vale? Pero hacedme caso a mí, que me estáis viendo, creo. Primero vamos a ver un poco los antecedentes y después ya pasaremos a entender un poco qué era el reto, cuál era el desafío, qué era el objetivo que nos teníamos que marcar y sobre todo cómo lo resolvimos, ¿vale? Enseguida vamos a poder deshacer este desaguisado que he hecho yo porque le daba lo que no era y comenzaremos a contar los antecedentes, ¿vale? Los antecedentes, básicamente, lo que os decía, en este caso Heineken tiene un patrocinio internacional, un patrocinio global con la Champions, ¿no? la UEFA, ¿no? En este caso. En este caso también lo que solía pasar es que es un patrocinio internacional, porque también Heineken es una marca global. Y lo que ha pasado a nivel España es que en algunas ocasiones se apoyaba con una campaña de ATL o con a lo mejor activaciones o con promociones o con acciones de una envergadura superior o inferior, dependiendo. En el caso de los últimos años sí que se habían hecho algunas acciones a nivel below the line, pero con no demasiada importancia. Lo que pasaba y un poco la problemática y lo que se veía que había que darle una vuelta era que pese al alto conocimiento que el consumidor tenía de que Heineken estaba patrocinando a la Champions, eso no significaba necesariamente que cuando la gente veía el partido de la Champions estuviera consumiendo Heineken, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante importante porque al final el estar dentro de esa plataforma era sobre todo para conseguir un engagement con la marca y un consumo, porque eso tenía que derivar finalmente en consumo, pues no sucedía en el caso de España. En el caso de España hay una cosa importante que tenéis que saber dentro de la categoría de cervezas y es que es una categoría muy regional. Luego lo vamos a ver un poco cuando entendamos qué actividades hace la competencia relativas al deporte y en particular relativas al fútbol, pero lo que es muy importante es que sepáis que si hay una tendencia y un hábito del consumidor de consumir la cerveza de su región.
Y luego incluso os voy a ilustrar un poco pues, con un mapa para que veáis la cantidad de cervezas que hay, que incluso en algunos casos ya no solamente son cervezas de una región grande, como puede ser Andalucía o puede ser la Comunidad de Madrid, sino que incluso hay una cerveza de tu provincia, como puede ser Alhambra en el caso de Granada, que es una ciudad pequeña, ¿no? Bueno, si hay gente de Granada viéndolo, pues dirá que es muy grande. No tiene un tamaño gigante, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esa situación en la que lo que pasaba era que, y ahora, o sea, exacto, lo que veíamos era que, vale, sí, la Champions está patrocinada por Heineken, pero al final si yo me voy a ver el partido, lo mismo, estoy con mis amigos y lo estoy viendo y estoy tomando Mau, pues había que hacer algo por parte de la marca, ¿no? Del anunciante y la agencia en este caso. Se le veía aquí, ¿qué pasa? Nada, no, me da miedo tocar el ordenador. Bueno, entonces el reto que teníamos era el poder hacer una acción que a nivel local tuviera relevancia y que entonces acercara pues, la marca al consumidor. También hay que considerar que las marcas, como vemos en este contexto que os he explicado unas pinceladas, al ser una marca internacional, pues bueno, pues hay una cierta lejanía, sí hay una percepción de producto de mucha calidad, de producto premium, pero también digamos que hay una carencia en términos de acercamiento con el consumidor y de una relevancia, ¿no? De tocar un poco más el corazoncito del consumidor español, en este caso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es analizar primero, o con unas breves notas, ¿no? Un poco, si realmente, pues, qué sentido tiene para una cerveza o para una cerveza como Heineken seguir vinculado al fútbol y en particular a la UEFA, y también un poco repasar y ver cómo era el marco competitivo, ¿no? Qué hacían las otras cervezas. Entonces, si pasamos al primer punto, bueno, pues el fútbol, vosotros, sé que esta clase la ve gente también de Latinoamérica. Yo creo que es algo que es común tanto a España como a Colombia, México, nos encanta el fútbol. Yo os he puesto ahí, si pasamos a ver la siguiente hoja, os he puesto ahí una serie de datos, pero bueno, que tampoco solamente lo que marcan es la relevancia que tiene, ¿no? Pues, por ejemplo, decimos pues, que es el 70% de la población es fan del fútbol en España, es una de las aficiones, ¿no? De los hobbies de los españoles más marcadas. Además también lo que se produce es que si antes, a lo mejor hace unos años, era un fenómeno mucho más masculino, pues ahora está muy repartido entre más hombres y mujeres, aunque siga habiendo más hombres interesados en el fútbol. Y luego lo que vemos también es que lógicamente está súper relacionado con cerveza, con la categoría de la cerveza, porque al final, pues mientras se ven los partidos se consume cerveza, ¿no? Es algo que liga naturalmente. Si pasamos también a ver un poco qué es lo que pasa en particular con la UEFA, ¿no? Porque bueno, pues sabéis que tenemos la Liga, hay múltiples campeonatos, está el Mundial, hay un montón de diferentes torneos, ¿no? Que tienen que ver con el fútbol. Bueno, demasiados podríamos decir. Entonces, bueno, pues en términos de la UEFA sí que además es un campeonato que tiene éxito en España en el sentido de que los equipos españoles, y ahí os vuelvo a dar una serie de datos, ¿no? Pero lo relevante es que hay en muchas de las ocasiones el título lo ha ganado un equipo español y, por ejemplo, este año que hemos pasado, pues al final la final incluso era entre dos equipos españoles, ¿no? Entre el Real Madrid y el Atleti. Con lo cual sí que es un momento deportivo muy, muy esperado y que convoca mucha audiencia, ¿no? Tiene mucho interés. Si vemos un poco lo que pasa con la competencia, pues lo que os decía, que este es un fenómeno que sí, el tema de la regionalidad, si es un fenómeno que sucede en más sitios, pues también, por ejemplo, en Argentina pues hay Quilmes o Tulsa, hay un montón de cervezas diferentes por regiones. En el caso de España, es especialmente intenso, ¿no? Este fenómeno. Entonces, pues por ejemplo, ahí os pongo unas cuantas marcas solamente. Estrella de Galicia en el norte de España, pues Mau en toda la parte centro, sobre todo en Madrid, Estrella Damm en Baleares, en Cataluña, en Cruzcampo pues es un fenómeno en el sur de España. Entonces, ahí lo que vemos es que analizando qué actividades hacen todas estas marcas que tienen que ver con el fútbol, pues lo que vamos a ver en la siguiente hoja, que nos estamos peleando muchísimo con el documento. Bien, entonces ahí lo que vemos es que el fútbol es muy importante para varias de las marcas. En particular diríamos que sobre todo hay dos para las que es muy importante, el que es para Mau y Cruzcampo.
También se capitaliza de una manera bastante emocional, pues bueno, pues al final, como muchos deportes, no solamente el fútbol, pues lo que muchas marcas hacen es ligarse a eventos deportivos o a selección española, o a selección de baloncesto, a un equipo concreto, porque hay una serie de valores de esfuerzo, coraje, trabajo en equipo, que son valores interesantes para que una marca se asocie a ellos, ¿no? Y así lo hacen estas marcas que hemos comentado de una manera muy emocional. Y por último, el tercer punto, que vamos a ver ahora, si lo queremos ver, sería que la verdad es que se explota muchísimo en todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista. Es decir, se explota en campañas de ATL, y eso lo vamos a ilustrar con un par de ejemplos, pero también las marcas aprovechan para hacer un montón de actividades que son muy promocionales, ¿no? Pensad también que cualquier anunciante de cervezas tiene que ocuparse de cuidar al consumidor final, pero luego tiene dos canales muy grandes de llegar al consumidor final, ¿no? Por una parte, alimentación, porque yo puedo ir al supermercado y comprar la cerveza porque voy a consumirla en casa el fin de semana, o en este caso pues porque hay un partido, o por otra parte pues voy a un bar y consumo cerveza. Entonces, esos dos canales, alimentación y horeca, como le solemos llamar, también hay que cuidarlos. Entonces, el fenómeno del fútbol y todos los patrocinios de actividades pues van vinculados a promociones de packs, six packs o cualquier tipo de activación que pueda hacer que tú llenes tu cesta con cervezas, ¿no? Si vemos algunos de los ejemplos concretos, vamos a ver primero, si nos deja la tecnología, vamos a ver, bueno, como veis ahí, no os voy a enseñar todos esos ejemplos de Mau, simplemente los he puesto para que tengáis una dimensión un poco de la cantidad de cosas solamente a nivel televisión que puede estar haciendo Mau y que tienen que ver con el fútbol, ¿no? Vamos a ver el vídeo número 1 de Mau y ahora hacemos algunos comentarios. Es verdad que uno asocia muchos momentos a esto de tomarse una caña. Carlos. Alejandro, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te la tomas? ¿Con quién te la tomas? ¿Cuál es la Mau que mejor te ha salido? La mejor Mau es aquel concierto de Rosendo en la cárcel de Carabanchel. Yo en aquel momento soñaba con que alguien alguna vez escuchara una canción mía, ¿no? 4 de enero, después de muchos años fuera, volví a Madrid, volví a mi casa. La cervecita después fue increíble. La noche que nos dieron la tercera estrella, con mis chicos de la cocina, la verdad es que ese sabor no lo olvidaré nunca. Dame un abrazo. Muerta de cansancio, y Juanito me vio la cara y me dice, nos vamos para casa. A ti este chico Juanito te gusta, ¿eh? Porque Me gusta. Tras la actuación que hice en los jardines de Sabatini, Nos sentamos en el sofá, el Goya encima de la mesa, los dos gatos encima de nosotros y dos Maus. Y empezamos a arreglar el mundo, a brindar, a... Que tú cantas bonito, ¿eh? y tú también. ¿Yo canto bonito? Fue un día en casa con Paco de Lucía, tocando hasta las 6 de la mañana. Esa Mau es la que mejor me ha sabido en mi vida. Bueno, nos invitarás a comer, digo, ¿no? Bueno, sí. De repente todos queríamos forjar nuestro propio futuro sin que nadie nos dijera cómo. Había una ilusión en Madrid por la música y por hacer cosas. Las mejores Maus se juntan en ese momento que se ha venido a llamar la movida madrileña, y esas son de Sabana Gloria. Cogían el tercio así. Esto se agarra así, de toda la vida. O sea que si la tomas así, mal. Muy mal, muy mal. Un poquito antes, este país hizo una transición en libertad. Los que estábamos en televisión tuvimos que aprender a escribir y a estar en libertad. Las Maus de después de aquellos telediarios eran mucho más maravillosas. Minuto 114. Después de aquel gol en Sudáfrica del 2010. La levanté también. Pero qué bien nos supo la cañita de después. La caña de Madrid es como medio simbólica. Yo tengo un diploma de tirador de caña. ¿En serio? Tiene que tener su centímetro de espuma. Cuando va bajando deja sus... Sí, es un arte. Pues, ¿sabes qué? Esta ha sido una Mau importante, Vamos a arreglar un poquito el mundo, ¿no? pero vendrán muchas más. Me acabo de comer un pistacho entero. Con todas las Maus que vendrán. Qué maravilla.
Muy bien, pues como habéis visto, en el caso de Mau, esta campaña que os he enseñado, que es solamente un ejemplo de todo lo que ellos hacen, en este caso os he enseñado en particular este spot porque además de lo que ellos hacen específicamente para apoyar fútbol o para apoyar el mundial o todo este tipo de situación de consumo, en su campaña de equity, que esta que hemos visto, su campaña de equity, que como veis tiene una serie de famosos que para los que no sois de España, pues muchos de ellos no sabéis quiénes son porque son celebrities muy locales, pero lo que hace es elegir una serie de celebridades que tienen mucho que ver con Madrid, o porque han nacido en Madrid, o porque han estado en la movida de Madrid, etcétera, etcétera, que unos son del mundo de la música, otros son actores, y dentro de esa campaña de equities ya sacan a varios futbolistas. En un caso sacan a Iker Casillas, que es un portero, fue un portero del Real Madrid, que ahora está en Portugal, o sacan a Torres, que juega en UK, pero que ha estado toda su carrera en España, ¿no? Y es de Madrid también. Entonces, para que os hagáis una idea de la importancia que le dan al fútbol, que incluso dentro de su campaña de imagen, digamos, de marca, también saca dentro de su repertorio de celebridades a personas dentro del mundo del fútbol, ¿no? Y luego a ver aquí, os ilustro también un poco en esa hoja, que no pretendo que entendáis nada porque todo es muy pequeñito, pero que digamos que lo que intentamos hacer ahí es que os hagáis una idea de lo importante que es en términos de promociones, activaciones, plataformas digitales, aplicaciones para que conozcas los resultados de tal. Es decir, hay un desarrollo brutal alrededor del fútbol en una marca como Mau, que es de las líderes en España, ¿no? Si pasamos a otra marca, Cruzcampo, que es la marca que os decía que era muy importante en el sur de España, pues en este caso también, y lo veremos en el spot de Cruzcampo que nos van a ayudar a visualizar ahora, también ahí vemos que tocan de pleno pues un sponsor que ellos hacen, ¿no? Lo vemos y pasaríamos a la siguiente marca. Allí estaban ellos, sabiendo que necesitaban más que nunca el latido de su afición. Oye, y mis primos tampoco van. No va a venir a Brasil ni el Tato. Pero pueden estar de otra manera. Por eso en Cruzcampo nos propusimos un reto. ¿Me presta su corazón? Sin vergüenza. Un reto igual de difícil que ganar este mundial. Venga, hombre, no seas grande. Que es por una buena causa. Vamos a coser un gran corazón, con los corazones de todos, para llevárnoslo a Brasil. Yo me presto voluntaria. Pues yo no lo hago, ni aunque venga el hermano de Busquets vestido de tirolés. ¿Qué pasa? Porque esta vez se trata de demostrarle al mundo... ¿Cuántos sois? 46 millones. Que a corazón no nos gana nadie. Participa en un reto tan grande como este mundial y gana miles de premios. Bueno, solamente pedir un poco perdón, que Rubén apunta, muy bien apuntado, que Torres, donde jugabas en el Atlético, perdonadme, pero mis conocimientos de fútbol son pequeños. Somos del 30%, pero bueno, Clara. El caso es que lo que os decía y lo que habéis visto, ¿no? Solamente unos cuantos ejemplos de cómo de importante es el fútbol para todas las cervezas y entonces lo importante de eso es al final lo difícil que va a ser que cuando tú haces una actividad alrededor del fútbol pues pueda tener un reconocimiento de marca apropiado y trabaje para ti. En la siguiente hoja, bueno, pues veríamos que también en el caso de Estrella Damm, que era importante en el norte, en Cataluña y en Baleares, también ellos han hecho actividades alrededor del fútbol, pero no lo vamos a poner porque si no nos llevaría demasiado tiempo. Lo que nos parece importante de haber visto todo este contexto es que al final como marca te preguntas, bueno, pues si todas las marcas están ahí y además a lo mejor con unos esfuerzos de inversión más fuertes que los que pueda tener, en este caso Heineken, dedicado a ese capítulo, ¿qué puedo hacer para destacar, ¿no? Entonces, para nosotros y para lo que suele suceder en todas las marcas, porque esta situación en la que lo que es importante para el consumidor son 2 o 3 cosas y por tanto todas las marcas intentan utilizar esas áreas y capitalizar esas áreas, es algo que nos pasa todo el rato en marketing, ¿no? Entonces lo que siempre tenemos que intentar es que la forma en la que hagamos las activaciones o las acciones o las campañas, aunque hablen de ese mismo mensaje, lo hagan de una manera que sea única. Entonces aquí marcábamos que lo importante sería desarrollar esa comunicación de acuerdo a cómo es el tono de la marca, que en este caso es una marca con witty, como dicen los ingleses, que es ese humor inteligente y un poco sutil. Y luego, por otra parte, también capitalizar
aquello que fuéramos a hacer dentro de lo que es el posicionamiento global de la marca, que es Open Your Wall, que es, de hecho es la firma, es el claim, el selling line de la marca, y que lo que básicamente quiere decir es que al final es una marca que te abre o que intenta abrirte a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevos sitios, es decir, tener una mentalidad pues, más abierta, ¿no? Entonces, esa era la oportunidad y al mismo tiempo el reto, y ese fue el punto de partida. Entonces, ahí cuando empezamos a pensar cuál podía ser la campaña, pues empezamos a pensar que, si recordáis lo que decíamos al principio, Heineken lo que se percibe es como una marca de mucha calidad, pero también como una marca un poco lejana por aquello de que es internacional versus el resto de marcas que tienes a tu disposición, ¿no? Entonces, el punto de partida que intentábamos tener para la creatividad, para que esa creatividad enganchara con el consumidor español, pues era intentar identificar un comportamiento o una situación que fuera muy local, muy de España, ¿no? Y entonces ahí lo que vimos y lo que utilizamos de punto de partida es que en España, ya sabéis que los partidos de la UEFA, bueno, pues en el caso de España, porque muchos de vosotros estáis en Perú, en Colombia, entonces será a otra hora, lo que sucede a otra hora los partidos, pero en el caso de España los partidos son a las 9 menos cuarto de la noche, y normalmente son los miércoles o los jueves o los martes, es decir, es entre semana, no son el fin de semana, ¿no? Entonces, lo que veíamos nosotros era que era difícil llegar a ver el partido de la Champions como Dios manda. Entonces, cuando hablábamos con muchísimos fans del fútbol, gente que no se pierde los partidos, decían, bueno, es que la mayor parte de las veces llego y ya está empezado, entonces ya pues como que ya parece que no te enganchas, o ya lo ves como en diferido, o lo ves como en segundo plano. A lo mejor quedas con unos amigos y como no has llegado a tiempo, pues bueno, yo qué sé, pues ya te entretienes hablando y no le haces tanto caso, lo tienes un poco de fondo, ¿no? Entonces veíamos que eso era un problema y también analizábamos por qué sucedía eso. Y entonces, bueno, pues lo que veíamos y nos hacíamos con estadísticas y con artículos sobre este tema, que los españoles salimos de trabajar 2 horas más tarde que la media de los europeos, ¿no? Entonces vimos que eso podía ser una cosa interesante a la que engancharnos, ¿no? Con lo cual, cuando decidimos cuál era el insight de la campaña sobre el que teníamos que trabajar, sabéis que siempre que se puede encontrar un insight, eso facilita mucho el que realmente lo que vas a contar sea relevante, porque al final te va a tocar, ¿no? Y te vas a sentir una identificación tú como consumidor cuando lo ves, pues era el que, para poder ver esos partidos de la Champions, siempre tenemos que encontrar como una excusa para irnos antes de casa, ¿no? Porque tampoco, sobre todo, esto sucede sobre todo en las ciudades un poco más grandes, ¿no? Que también desde que estás en la oficina hasta que llegas a casa, pues hay un periodo largo de desplazamiento, de atasco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que encontrar una excusa para irnos antes, y resulta que además en España sucede también algo un poco particular, y es que pues intentamos que, si puede ser, pues salir después que se ha ido el jefe, ¿no? Esto es una especie de comportamiento un poco cultural nuestro, y entonces nosotros los creativos pensábamos, bueno, pues a lo mejor si podemos ayudar a la gente a salir antes del trabajo, pues oye, pues a lo mejor resulta que se puede disfrutar de la Champions. Si Heineken puede hacer algo para que eso sea posible, pues a lo mejor tenemos ahí una idea potente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que intentábamos era ayudar a los españoles a salir antes del trabajo para disfrutar de la Champions, y lo que pensamos y la manera en la que quisimos llamarle a la idea era que Heineken presentaba un jefe de Champions, ¿no? Entonces, cuando vamos a explicar la idea, que tenía una cierta complejidad a la hora de ejecutarla, lo que queríamos hacer era dar la oportunidad a la gente de disfrutar de estos partidos de una manera diferente a como lo habían hecho hasta ahora, ¿no? Entonces pensábamos que si los jefes salen antes del trabajo los días del partido, los empleados también pueden salir antes, y al final todo el mundo pues está contento y todo el mundo puede celebrar como Dios manda, digamos, ¿no? Así que lo que necesitábamos hacer era unas herramientas, o facilitar las herramientas a los consumidores para que consiguieran este objetivo. Lo que hicimos fue hacer lo que llamamos la gala de jefes del año, ¿vale? Entonces,
Creamos, lo pusimos en marcha el 15 de marzo, aquí me lo leo bien porque si no Rubén me va a decir que no fue ese día. Entonces, el 15 de marzo, que había un partido muy importante, que jugaba además el Atlético de Madrid, y entonces organizamos una gala, bueno, pues en un emplazamiento de Madrid, interesante y demás, en la que aparentemente estábamos haciendo convocando unos premios a los mejores directivos de España, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue buscar a esos directivos. Los directivos realmente nominados estaban convencidos de que iban a una gala y donde podían ganar un premio, donde se les reconocía como buenos jefes, pero en realidad era todo un gran montaje, ¿no? Un montaje pues, hecho con mucho sentido del humor, donde lo que íbamos a hacer era desvelar que realmente el propósito era ver el partido de la Champions todos juntos, y es más, el hecho de que ellos estuvieran en la gala significaba que todos sus subordinados, todos sus departamentos, pues se habían ido y estaban disfrutando del partido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver ahora es un poco cómo fue ese vídeo. En España nos cuesta mucho llegar a tiempo para ver los partidos de la Champions. Nos perdemos el himno, llegamos mal, tarde. Y terminamos viéndolo en casa, solos y en pijama. Bueno, en pijama no, pero tarde sí. Minuto 20 de la primera parte. Esto es porque salimos de trabajar 2 horas más tarde que el resto de los países europeos. Y además, tenemos una ley inquebrantable. Nadie se levanta de su silla hasta que no se va el jefe. Hola. Sí. Pero... Cuéntame. ¿y si tu jefe tuviera algo que hacer ese día? Okay. Bueno, entonces, como habéis visto, lo que hacíamos es realizar esta gala ficticia, en la que además lo hacíamos con todo tipo de detalles para que realmente fuera creíble y pareciera veraz. Entonces hicimos una página web con el nombre de los premios, fuimos a una serie de empresas donde intentábamos que una persona que fuera un jefe que fuera popular, que fuera simpático, que se llevara, que trabajara bien en equipo, fuera la persona engañada, por decirlo así, porque era importante que, bueno, pues que se lo tomara con humor. Era para nosotros importante también que le gustara el fútbol. Y bueno, pues entonces lo que hicimos fue esta gala, y este vídeo que habéis visto nos servía también para lanzar la campaña. O sea que en el vídeo se explicaba un poco ese insight que hemos contado. Oye, pues resulta que te encantaría ver los partidos de la Champions y siempre llegas tarde y no los ves bien porque salimos tardísimo de trabajar. Bueno, pues Heineken ha pensado que eso hay que solucionarlo como sea. Entonces, dentro de las herramientas que te daba, también contamos con un vídeo que se podía personalizar, y de hecho lo que vais a ver ahora es la personalización con un nombre, que en este caso es María. Y entonces lo que utilizábamos era a Seedorf, que era un antiguo jugador súper importante y con muchísima popularidad y mucha reputación. Entonces contamos con él para que fuera él el que le llamara la atención, digamos, a los jefes para que permitieran a sus empleados salir antes y ver la Champions. Es decir, por favor, sé un jefe de Champions y sal pronto de trabajar, ¿vale? Ese era un poco el mensaje. Entonces, ahora vamos a ver ese vídeo que se llama Seedorf. María, María, María. Ya tenía muchas ganas de verte por aquí. Tus empleados me han dicho que eres el mejor jefe del mundo. Porque en la próxima jornada de Champions tú te vas a ir un poquito antes de la oficina. Para que ellos puedan ver el partido como hay que verlo. Di que tienes que hacer clases de costura, bailar la salsa, lo que sea. Pero por favor, vete. No, en serio, vete. Bueno, entonces como veis, ahí de lo que se trataba ahí era de poder realmente
personalizar el vídeo y tú se lo mandabas a quien querías. Es decir, yo recibí, no os podéis imaginar la de vídeos que recibí de toda la gente de la oficina para salir antes. Entonces, simplemente te metías en la web, aparecía el vídeo de Seedorf, rellenabas a quién se lo querías enviar, pues se llama María, se llama Pedro, y este es su mail, y entonces automáticamente el jefe de Champions recibía el vídeo y bueno, pues incitándote a ser un jefe de Champions, ¿no? Os ilustro ahí un poco el esquema de campaña en términos temporales, ¿no? Entonces, primero lo que hicimos fue un poco de warm-up, incluso en las redes sociales, sobre todo en Twitter, sacando conversación sobre lo tarde que salimos los españoles, que parece que salimos más tarde de trabajar que los europeos, sobre la conciliación, etcétera, etcétera. Sacamos ahí una serie de temas para calentar un poco la conversación. Después lanzamos el vídeo que habéis visto primero, en el que contábamos que habíamos hecho esa gala, pero en realidad era para lanzar ese mensaje de que de verdad necesitaríamos salir antes de casa, y luego la campaña se desarrolló teniendo este vídeo de Seedorf que todo el mundo podía utilizar, ¿no? Entonces, en términos de resultados y éxito, que algunos de vosotros ya lo preguntabais, ¿no? En las preguntas que enviáis cuando sabéis ya de que va a haber una charla, pues ahí tenéis los principales resultados. La campaña tuvo muchísimo éxito, fue trending topic durante 6 horas, la visualización de todos los vídeos de la campaña obtuvo unas cifras brutales de 28 millones de forma agregada. También otro número, ¿no? que tangibiliza el éxito, pues son los vídeos personalizados, que se personalizaron 10.500 vídeos. Luego también tenemos ahí el value en términos de PR, ¿no? de apariciones conseguidas, pues por un valor de 2.300.000 euros. Entonces, bueno, ahí digamos que ponemos pues los datos más importantes, que todos son cuantitativos, pero que obviamente también tenemos una serie de datos cualitativos que tienen que ver pues, con haber conseguido ese acercamiento mayor al consumidor. Está claro que por hacer una acción no consigues ya pues ser la marca que más cercana está a mí, porque eso es una labor continuada, pero sí que es un antes, un poco y un después dentro de la comunicación de la marca, ¿no? Y luego, para terminar y pasar ya a las preguntas que estáis haciendo, para no salirnos del tiempo, lo que vamos a hacer es poner el case, que le hemos llamado Heineken Case, y ahí tenéis como el compendio de toda la acción, y también incluye algunos de los datos que os he puesto en el chart anterior, y así tenemos un poco una visión global de toda la acción, ¿vale? En España nos cuesta mucho llegar a tiempo para ver los partidos de la Champions. Nos perdemos el himno, llegamos mal, tarde, y terminamos viéndolo en casa, solos y en pijama. Bueno, en pijama no, pero tarde sí. Minuto 20 de la primera parte. Esto es porque salimos de trabajar 2 horas más tarde que el resto de los países europeos. Y además, tenemos una ley inquebrantable. Nadie se levanta de su silla hasta que no se va el jefe. Hola. Sí. Pero... Cuéntame. ¿Y si tu jefe tuviera algo que hacer ese día? Okay. Sí, dígame. Hola, ¿Eduardo Ballesteros? Sí, soy yo. Hola, le llamo de los premios directivo del año. ¡Hey, Eduardo! Muchas gracias por dejarnos ahí antes para ver el partido de Champions. Sandra, gracias. Di que tienes que hacer clase de costura, bailar la salsa, lo que sea. Pero por favor, vete.
la jornada laboral termine a las 6 de la tarde. A las 6, cada mochuelo a su olivo. Si quieren que la gente salga antes de trabajar, solo tienen que poner los partidos de la Champions a las 6 de la tarde. No, en serio, vete. Bien, Clara, muchísimas gracias por la lección que nos has dado, por traernos este caso y exponerlo ante nuestros alumnos. Siempre es un placer ver cómo la teoría que aprenden nuestros alumnos en el aula se hace luego una realidad. Tenemos varias preguntas que han estado haciendo las personas interesadas en esta clase. En primer lugar, Miriam nos preguntaba si consideras la creatividad la clave del éxito de una campaña o en contraposiciones la estrategia de medios la que consigue que esa campaña triunfe. A ver, yo creo que es que lo que no es posible es, o sea, en cuanto a que algo de los elementos clave falla, pues al final es muy difícil que consigas un resultado muy bueno. Entonces, aquí era muy importante que la idea fuera buena, que el insight realmente fuera interesante, que el humor te permitiera que fuera juguetona la idea y que entonces la gente, pues lo que pasaba también es que decías, ay, ¿has visto este vídeo? Pues mandas a tu jefe y tal, o sea, había un efecto boca-oreja, ¿no? Importante porque la idea era buena, pero está claro que si luego no eres capaz de elegir bien los canales donde tienes que colocar las piezas, incluso ahora hay muchísimo, o sea, hay que saber muchísimo elegir en qué formato sales dentro de cada canal, porque hay una multiplicidad de formatos. Y al final vas viendo y vas testando, oye, pues este vídeo es demasiado largo, la gente no acaba de verlo, hay que hacerlo más corto, entonces pues a lo mejor si es en Twitter o que varía de si es en Facebook que tienes más tiempo, que lo ves de otra manera. Entonces yo creo que la estrategia de medios y la idea creativa tienen que ser las dos súper potentes, porque si una de las dos falla, al final la campaña en total fallaría, ¿no? Cintia pregunta, siguiendo con justo la estrategia de medios, ¿qué estrategia de medios es para ti la más atractiva? Claro, entonces aquí lo de la estrategia de medios al final es que tiene que estar al servicio del objetivo de la campaña y sobre todo entender bien el target al que te diriges, ¿no? Cada vez más es entender bien qué consumo haces y cómo consumes cada medio y cómo lo usas, ¿no? Y de ahí que constantemente estemos aprendiendo a decir, bueno, pues si ahora Facebook, los vídeos se están viendo en el timeline, no tienes que clicar como hace un poquito de tiempo, sino que ya se ven, pues lo que tengo que intentar es que como muchas veces se ven sin que lo cliques, no lo oyes, con lo cual por todos los medios que sea muy visual, ¿no? O que tengas supers, ¿no? Que no necesites escucharlo. Entonces constantemente las estrategias de medios se tienen que adecuar. Y luego también lo que cada vez pasa más es que sí que tienes capacidad de ver qué pieza, en qué canal es la que mejor funciona y entonces vas corrigiendo. O sea, antes, cuando yo era joven, los planes de medios se hacían y eran inamovibles. O sea, tú hacías el plan de medios, te lo aprobaba el cliente y entonces ya se planificaba así, se acababa la campaña y punto. Y ahora es constantemente, todo el trabajo es incesante porque vas corrigiendo y a lo mejor incluso cambias inversión y la colocas en otro sitio porque vas viendo que te funciona mejor o para el mensaje o para la campaña un medio al que a lo mejor le habías dedicado menos dinero, ¿no? Catherine pregunta, ¿dónde consideras tú que está el éxito de esta campaña de Heineken entonces? A ver, yo creo que sí que funciona muy bien el insight. Aquí era difícil porque teníamos que encontrar o sea, como al final el Heineken es una marca global, también hay una serie de mandatorios, ¿no? Que vienen desde el equipo global, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esta campaña tenía que estar debajo de ese posicionamiento global que os he comentado, de Open Your World, pero también incluso todas las actividades que tienen que ver con la Champions tienen que tener una serie de mandatorios. Entonces lo que era muy difícil era, cumpliendo todos esos mandatorios, encontrar algo que en España fuera relevante. Entonces yo creo que la clave fue pues el hecho de que efectivamente se sale muy tarde y no se disfruta de estos partidos, porque los partidos de la Liga son en fin de semana y es otro problema, es otra cosa, o otro problema, otra ventaja. José Manuel pregunta ¿cuál es el enfoque más importante dentro de una organización para competir en un entorno tan global?
porque esto sí que aprovecha, esta campaña sí que aprovecha esa peculiaridad de horarios en España, pero... Pues mira, yo creo que la fórmula que utiliza una marca global como Heineken es muy apropiada. Es decir, hay distintos modelos. Hay modelos de marcas globales que no dejan que en ningún país local se haga absolutamente nada. Es decir, que ellos hacen todas las campañas y todos los demás países lo que hacen es adaptarlas y apenas puedes hacer ninguna variación. Y normalmente ese tipo de modelos así tan rígidos, lo que suele pasar es que acaba desvinculándose mucho las marcas en cada país. A lo mejor hay países donde funciona muy bien y solo te preocupan esos que son muy grandes, pues en que funcione en Estados Unidos y ya estoy contento en los demás, aunque no funcione muy allá, no me importa. Pero creo que es mejor un modelo como el que, por ejemplo, hace Heineken, en el que aunque sí que hacen una serie de campañas y las desarrollan ellos a nivel internacional, y esas campañas, todo el mundo que las quiere utilizar las usa, pero tú no puedes hacer una campaña tuya sobre ese mismo tema, pero lo que sí que deja en total autonomía al país es para decidir todas estas activaciones locales, porque lo que se dan cuenta es de que además cada marco competitivo es distinto. En un sitio a lo mejor tienes un problema de precio, en otro sitio puedes tener un problema de que no se te asocia con valores que tú son los que buscas, o a lo mejor tienes un consumidor demasiado mayor. Entonces cada país puede tener una problemática y tú necesitas tener herramientas a nivel digital, a nivel activaciones, que tengas autonomía para hacerlas, aunque luego obviamente respondan a los guidelines internacionales, ¿no? Teniendo en cuenta lo importante que es la medición y lo que se espera también antes incluso de lanzarlo, Gloria nos pregunta si esperabais que esta campaña fuera a ser tan viral. Bueno, a ver, eso es muy difícil. O sea, quiero decir que el poder predecir cómo de viral va a ser una campaña sería casi imposible, ¿no?, decirlo. Lo que pasa que, bueno, sí tienes una serie de herramientas para poder pensar que puede ser potente, que te puede ir bien, y luego siempre hay una serie de piezas que te pueden asegurar un cierto resultado, pero que el resultado sea muy, muy bueno, pues la verdad es que no lo sabes hasta que no lo pones en práctica. Eso es así. Y por último, Wilson nos pregunta cómo se puede medir objetivamente el efecto de una campaña. Bueno, a ver, yo creo que hay una serie de datos como los que os he dado, que son datos de resultados de campaña meramente, que tienen que ver con cuántas visualizaciones, cuánta gente lo ha compartido, o sea, reacciones de engagement en las redes sociales, ¿no? Si la gente le ha gustado, si lo ha compartido, si ha comentado. Todo eso son datos KPIs de campaña de comunicación, y luego hay una serie de KPIs que tienen que ver con el consumo, que había una persona también que preguntaba por el consumo, o alguna otra variable que es mucho más difícil de mover, que a lo mejor son variables de imagen, pero que normalmente con una sola acción no las mueves, que puede ser, por ejemplo, si tú tienes un tracking de marca, imagínate, esta marca me habla a mí, esta marca es para jóvenes, esta marca me cuenta historias que me interesan. Pues normalmente esos trackings se mueven despacio, ¿no? Pero esa puede ser otra forma de medir las campañas. Yo creo que hay que tener sensatez a la hora de tener expectativas y de ver qué es lo que una campaña puede hacer, y sobre todo entender que es un trabajo continuo. El tema del consumo, que lo preguntaba una persona, en el caso de las cervezas especialmente, el consumo es difícil, es muy difícil ser capaz de aislar el efecto de la publicidad en el consumo, porque tiene mucha incidencia el tema del precio, o sea, porque es una categoría que es muy sensible al precio, por lo menos en España, y luego también es muy sensible a la meteorología. Entonces, en cuanto que hace más calor que el año anterior, o también, por ejemplo, si la Semana Santa cae un poco antes, que nunca cae exactamente en la misma semana, todos esos decalajes inciden directamente en que tú vendas más o menos cerveza, incluso aunque nadie hiciera publicidad, ¿no? Entonces, el tema del consumo es mucho más difícil. Habría que evaluar el consumo en este caso a partir de todas las campañas que estamos haciendo durante el año. Bien, muchísimas gracias, Clara. Tenemos muchas más preguntas, tanto en el foro como todas las que hemos recibido antes. Se nota que es un tema que interesa, que la publicidad realmente apasiona a muchísima gente. Daros las gracias a todos los que habéis asistido, y en especial a Clara por darnos esta oportunidad de acercarnos un caso real aquí a la UNIR, a nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Podéis disfrutar de esta Open Class en el vídeo que se colgará en UNIR TV.